Hola, hoy les venimos a presentar un podcast el cual su nombre tiene un gran significado. Las parejas del mismo sexo persisten y continúan con la lucha de la discriminación, aun sabiendo que para lograr igualdad para ellos es muy complicado por el pensar y la opinión de la sociedad sobre el matrimonio igualitario. A continuación, hasta que la discriminación no se acabe. Nuestro objetivo es dar a conocer un poco de la historia de cómo Colombia ha sobrellevado el tema del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, en este caso el matrimonio igualitario. Hablaremos de lo que han vivido las personas que hacen parte de la comunidad LGBTQ+, opiniones sobre los individuos que no están de acuerdo con ellos. Trataremos temas los cuales hablen sobre las normas de cambio en Colombia, lo que ha pasado después de la expedición de la norma, cómo ha sido el debate social desde un punto de vista de los defensores y opositores, un relato de dos personas que hacen parte de la comunidad y por último realizaremos una comparación de la eficacia normativa o jurídica y la eficacia simbólica. Bueno, contextualizando un poco sobre la historia del matrimonio igualitario en Colombia, según el tiempo, todo esto empieza más o menos en la década de 1990, con el inicio del movimiento LGBTIQ+ en Colombia. Aquí llega la creación de las primeras organizaciones sobre el tema defendiendo sus derechos. En el 2007 se presenta la primera demanda ante la Corte Constitucional para que se reconociera el matrimonio igualitario. Esta es la 0762 del 2007. Esta fue realizada por Carlos Alberto Bernal Pulido y Víctor Hugo Prada, radicada el 28 de septiembre del 2007. En esta demanda argumentaban que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo violaba los derechos fundamentales a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la familia. Y gracias a esta demanda se logró que la Corte Constitucional fallara a favor de Bernal y Prada en la sentencia 577 del 2011. En esta se logró reconocer la unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo y se ordenó al Congreso Legislador sobre el matrimonio igualitario en un plazo de 2 años. Y pues aunque en sí no se logró que gracias a esta demanda se legalizara inmediatamente el matrimonio igualitario, pues fue un paso fundamental por la lucha de esta igualdad de derechos para las personas de esta comunidad. Aquí llega en el 2013, el Congreso no legisla sobre el matrimonio igualitario, por lo que la Corte Constitucional fija un plazo de 1 año para que lo hagan. Aquí se debía a que había gente en contra de esto, ¿sí? Entonces estaba ese como debate porque pues por la religión, personas que hacían parte de la toma de esta decisión tampoco estaban a favor de ella, entonces no le daban cierta importancia. Ya más adelante llega otra sentencia, que es la sentencia 214 del 2016, y esta llega porque había una falta de cumplimiento por parte del Congreso, ¿sí? Pues él no cumplió con la orden del plazo establecido y había un vacío legal y una situación de incertidumbre para las parejas del mismo sexo. O sea, no nos habían establecido muy bien qué era lo que sucedía con este caso, ¿sí? Y también había una necesidad de mayor claridad y seguridad jurídica, porque no definió en sí la figura jurídica que debía crearse para las parejas del mismo sexo. Esto también generaba como diferentes interpretaciones y controversias sobre los derechos y los deberes de las parejas del mismo sexo. Así que la sentencia 214 del 2016 ayuda como que hubiera mayor claridad y seguridad jurídica al definir el matrimonio civil como la única forma de unión válida para todas las parejas, independientemente de su género. También toca tener en cuenta que del 2011 al 2016 la jurisprudencia internacional evolucionó sobre el matrimonio igualitario.
Entonces esto también pues hubo como actualizaciones de una sentencia a otra. Esto logró que ya pues entonces en el 2016 se realizaran los primeros matrimonios igualitarios en Colombia. Ya estaba todo mucho más claro y más establecido. Y del 2017 al 2022 como que la Corte Constitucional emite varias sentencias que ayudaba como a proteger los derechos de las parejas del mismo sexo en el contexto del matrimonio, como digamos el derecho a la pensión de sobrevivencia, el derecho a la adopción y así varias sentencias como que ayudaron como a amplificar todo este tema. Bueno, y ya yendo un poquito más a como que quería proponer estas sentencias, en sí era como la modificación del artículo 103 del Código Civil colombiano, ya que este artículo definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, cosa que pues estaba muy encasillada y los de esta comunidad querían cambiar. Y pues en estas sentencias, pues además de solamente cambiar este artículo, como la percepción de este artículo, también pues querían como eliminar las restricciones de género, en sí como la definición del matrimonio que tenía que ser con parejas de distintos sexos, sino que como que querían ampliar todo este tema, ¿cierto? También querían reconocer el derecho al matrimonio civil para parejas del mismo sexo. Entonces, pues con los mismos derechos y deberes que el matrimonio heterosexual tenía establecidos. Y pues en conclusión querían ampliar un poco la definición del matrimonio para que incluyera a las parejas del mismo sexo. Querían garantizar la igualdad de derechos y deberes para todas las parejas casadas, independientemente de su género. Y pues esto generó como un poquito más de poder en sí en la comunidad LGBTIQ+, pues les dio un poquito más de votos y como de igualdad, que es lo que ellos buscan. En sí somos todos iguales sin importar nuestra orientación sexual, entre otros temas. Y en sí gracias a esto estamos como dejando un poquito de lado esa discriminación que tenemos y ese odio hacia las personas sin siquiera conocerlas. Exploraremos los avances en los derechos de las personas LGBTI en Colombia después de la legalización del matrimonio igualitario. Hoy vamos a sumergirnos en algunos de los cambios más significativos que han ocurrido en el país desde la expedición de esta norma histórica. Primero, hablemos del matrimonio igualitario. En 2016, la Corte Constitucional de Colombia emitió una sentencia que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país. Desde entonces, las parejas LGBTI tienen el derecho legal de contraer matrimonio civil, marcando un gran avance en la lucha por la igualdad de derechos. Pero el matrimonio igualitario es solo el comienzo. También ha habido un aumento en la aprobación de leyes y políticas que protegen los derechos de las personas LGBTI en áreas como el empleo, la vivienda, la atención médica y la educación. Se han implementado medidas para prohibir la discriminación por orientación sexual e identidad de género en varios ámbitos de la vida pública y privada. Otro avance significativo se produjo en 2015, cuando la Corte Constitucional en Colombia reconoció el derecho de las personas transgénero a cambiar su género en documentos oficiales sin necesidad de someterse a cirugías de reasignación de género. Esta decisión ha sido fundamental para garantizar los derechos de las personas trans en el país. Además, se han realizado esfuerzos para mejorar el acceso de las personas LGBTI a servicios de salud y educación, así como para promover la sensibilización y la inclusión en estos ámbitos. Se han implementado políticas para abordar las necesidades específicas de la salud de las personas LGBTI y para promover una educación inclusiva y respetuosa. Y no podemos pasar por alto el cambio de la opinión pública. Ha habido un cambio gradual hacia la aceptación y el apoyo a los derechos de las personas LGBTI en Colombia. Encuestas y estudios han mostrado un aumento en la aceptación y la tolerancia hacia la diversidad sexual y de género en la sociedad colombiana. En conclusión, la expedición de la norma sobre el matrimonio igualitario en Colombia
ha sido un hito importante en la lucha por la igualdad de los derechos para las personas LGBTI en el país, pero como siempre hay más trabajo por hacer para lograr la plena igualdad y eliminar la discriminación. Ahora les hablaremos sobre el debate social ante los defensores y opositores. Este debate ha generado discusiones profundas sobre temas como la igualdad de derechos, la separación entre región y Estado, la libertad de expresión y religión, así como también la definición misma del matrimonio y su papel en la sociedad. Ha habido avances significativos hacia la legislación del matrimonio igualitario, pero aún así existen diferentes opiniones y resistencia en algunas partes del mundo. Los defensores del matrimonio igualitario argumentan que todas las personas, independientemente de su orientación sexual, deberían tener el derecho legal de casarse y formar una familia. Sostienen que negar este derecho a las personas del mismo sexo es una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos. Algunos defensores más reconocidos que abogan por la legislación del matrimonio igualitario son: primero está Colombia Diversa. Es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en la promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTQ+. Han sido una voz importante en la lucha del matrimonio igualitario en Colombia. Segundo está el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, MIL. Es una organización de activismo LGBTQ+, que aboga por la igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Tercero está la Red Comunitaria Trans. Es una red de organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las personas trans en Colombia. Aunque su enfoque principal no es en el matrimonio igualitario, apoyan la igualdad de derechos para todas las personas LGBTQ+. Ahora hablaremos sobre los opositores al matrimonio igualitario. A menudo basan sus argumentos en creencias religiosas, argumentando que el matrimonio es una institución sagrada definida por la unión entre un hombre y una mujer según sus creencias religiosas específicas. También pueden argumentar que el matrimonio entre personas del mismo sexo es perjudicial para la institución del matrimonio y para la sociedad en general. En Colombia, los opositores al matrimonio igualitario suelen incluir a algunos grupos reconocidos que no están de acuerdo al matrimonio igualitario, que son: primero está la Iglesia Católica. En Colombia se ha expresado públicamente desde las iglesias su opinión al matrimonio entre personas del mismo sexo, citando enseñanzas religiosas que sostienen la definición tradicional del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Segundo, los grupos conservadores. Algunos grupos conservadores y líderes políticos han expresado su opinión al matrimonio igualitario en Colombia, argumentando que la legalización de estas uniones destruyen los valores familiares, tradicionales y la institución del matrimonio. Tercero, está el movimiento social conservador. También existen movimientos sociales conservadores en Colombia que se oponen al matrimonio igualitario y promueven una visión tradicional de la familia y la moralidad. Una historia reconocida en Colombia relacionada con el matrimonio igualitario es la de Alejandro y Juan, una pareja que luchó por su derecho a casarse y finalmente logró hacerlo después de que la Corte Constitucional legalizara el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país. Alejandro y Juan se conocieron en Bogotá hace varios años y a pesar de las dificultades y la discriminación que enfrentaron por ser una pareja del mismo sexo, su amor perseveró. Cuando decidieron dar el siguiente paso y casarse, se encontraron con la realidad de que el matrimonio entre personas del mismo sexo no era legal en Colombia en ese momento. Decididos a cambiar esta situación, Alejandro y Juan se unieron a otras activistas LGBTQ+, y presentaron una demanda ante la Corte Constitucional para que reconociera su derecho a casarse. Su historia atrajo la atención de los medios de comunicación y generó debates en toda la sociedad colombiana sobre la igualdad de derecho para todas las parejas.
Después de años de lucha y espera, llegó el fallo histórico de la Corte Constitucional en 2016, que permitió el matrimonio entre las personas del mismo sexo en Colombia. Alejandro y Juan fueron una de las primeras parejas en casarse legalmente en el país. Celebraron su unión y marcando un hito importante en la lucha por la igualdad de derechos por la comunidad LGBTQ+ en Colombia. Su historia es un ejemplo inspirador de perseverancia, amor y activismo por la justicia social. Vamos a hablar de la comparación de la eficacia normativa y la eficacia simbólica en el tema del matrimonio igualitario, primero definiendo los que son estos dos tipos y después con respecto al tema y una breve comparación. La eficacia normativa se refiere a la capacidad de una norma o ley para producir los efectos deseados en la sociedad. Se podría decir en otras palabras que trata de la capacidad de una norma para ser aplicada de manera efectiva y para lograr los objetivos para los cuales fue creada. Una norma con alta eficacia normativa, que tiene una alta eficacia, es aquella que es clara, precisa, aplicable y capaz de cumplir sus propósitos en la regulación de la conducta o en la organización de la sociedad. Por otro lado, una norma con baja eficacia normativa puede ser difícil de aplicar, ambigua o no lograr los resultados que fueron esperados de dicha norma. La eficacia normativa es un concepto importante en el estudio del derecho y la política, ya que influye en la efectividad de las leyes y regulaciones en la vida cotidiana de las personas y en la organización de la sociedad. Pasando a la eficacia simbólica, se puede decir que la eficacia simbólica es la capacidad de un símbolo, ritual o acción para transmitir significados y valores culturales más allá de su función práctica inmediata. En otras palabras, es la capacidad de un símbolo o acto simbólico para influir en las percepciones, creencias y emociones de las personas, aunque no necesariamente produzca un cambio material o práctico en la realidad. Por poner un ejemplo y de nuestro tema de interés en el contexto político, un acto simbólico como la firma de un tratado de paz puede no tener un impacto inmediato en la resolución de los conflictos, pero puede tener una gran importancia en términos de transmitir un mensaje de reconciliación y compromiso hacia la paz a nivel simbólico, lo que puede influir en las percepciones y actitudes de las personas. Bueno, ahora sí, habiendo explicado y conociendo lo dicho en la sentencia SU 214/2016, se puede hacer la comparación del cómo están presentes estos dos tipos de eficacia en este ámbito y caso en particular. Desde la perspectiva de la eficacia normativa, la sentencia SU 214/2016 representa una base significativa en la protección de los derechos de las personas LGBTQ+ en Colombia, al declarar la inconstitucionalidad de la discriminación por orientación sexual o identidad de género en el ámbito educativo y al reconocer el derecho al matrimonio igualitario. La sentencia establece normas claras y vinculantes que deben ser seguidas por todas las instituciones del país, tanto públicas como privadas. Esto implica que las instituciones educativas y los entes gubernamentales están obligados a cumplir con los estándares de igualdad y no discriminación establecidos por la Corte Constitucional, lo que fortalece el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Desde la perspectiva de la eficacia simbólica, la sentencia SU 214/2016 tiene un impacto importante en la sociedad colombiana, al enviar un mensaje poderoso sobre la igualdad y la inclusión, al reconocer el matrimonio igualitario y prohibir la discriminación en el ámbito educativo. La sentencia simboliza el compromiso del Estado colombiano con los valores de igualdad, dignidad y respeto a la diversidad. Esto contribuye a cambiar las percepciones sociales y a promover una cultura de respeto y aceptación hacia las personas LGBTQ+, al tiempo que fortalece la cohesión social y la identidad democrática de Colombia. Bueno, ya habiendo hecho la comparación y describiendo en este caso cómo están los dos tipos de eficacia, también se debe hablar de que hay una combinación en este caso,
Por un lado, establece las normas legales claras y vinculantes que prohíben la discriminación por orientación sexual o identidad de género en el ámbito educativo y reconoce el derecho al matrimonio igualitario, lo que fortalece el Estado de Derecho y protege los derechos fundamentales de las personas. Por otro lado, la sentencia envía un mensaje poderoso sobre la igualdad e inclusión en la sociedad colombiana, promoviendo un cambio cultural y social hacia una mayor aceptación y respeto a la diversidad. En conjunto, la sentencia SU 214 de 2016 representa un hito significativo en la lucha por la igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ+ en Colombia, tanto en términos de su efectividad legal como su impacto simbólico en la sociedad. Dejándoles un mensaje a las personas que hacen parte de esta comunidad, queremos recordarles que juntos encontrarán la fuerza para romper cadenas. Solo ustedes pueden enseñar cómo podemos construir un futuro con amor lleno de igualdad. Comunidad LGBTQ+, nunca se rindan. Muchas gracias.